Vincent Kompany estaba en la rueda de prensa del lunes. Un periodista le preguntó si el PSG tenía ventaja como campeón defensor, y Kompany respondió con 4 palabras que resumen perfectamente la mentalidad del Bayern Múnich antes del partido de esta noche. Nosotros queremos lo que ellos tienen, hambre de gloria. Así llega el Bayern Múnich al Parque de los Príncipes. Esto ocurrió este lunes 27 de abril en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich. La ida se juega este martes 28 de abril, en el Parque de los Príncipes de París. La vuelta será en el Allianz Arena el 6 de mayo, y el ganador de la eliminatoria jugará la final de Budapest el 30 de mayo con la posibilidad de levantar el trofeo más importante del fútbol de clubes. En la rueda de prensa de ayer, los dos entrenadores hablaron, y lo que dijeron los dos, con matices y con diferencias de tono, dibujó con mucha claridad el estado mental de los dos vestuarios antes del primer partido. Al final de este video vamos a analizar la frase específica de Kompany sobre el ataque del Bayern y sobre Luis Díaz que Colombia tiene que escuchar. Y también vamos a revisar lo que dijo Luis Enrique sobre los atacantes del Bayern, porque lo que dijo el técnico del PSG no fue un elogio de cortesía. Pero primero el contexto completo de lo que ocurrió en la rueda de prensa. Vincent Kompany empezó su declaración reconociendo la dificultad de lo que tiene por delante. Dijo que es difícil señalar la diferencia entre este partido y el de la fase de liga, que estos compromisos siempre son muy cerrados, que a veces se ganan y otras se pierden, y que el Bayern tiene muchos jugadores de experiencia para este tipo de partidos. Esa evaluación, que reconoce la paridad y la dificultad de la eliminatoria, es la de un técnico que tiene los pies en la tierra y que no llega a París creyendo que la clasificación ya está resuelta. Luego hizo algo que sorprendió a varios de los periodistas presentes. Elogió a Luis Enrique. Dijo que el técnico del PSG está haciendo un trabajo increíble. Que cuando el Bayern derrotó al PSG hace 1 año y medio, en la fase de liga, toda la prensa criticó a Luis Enrique. Pero que él lo respaldó en ese momento porque notó que había algo que se estaba gestando, que el PSG tenía un equipo joven pero que enviaba un mensaje claro, y que no le sorprendió cuando ganaron la Champions la temporada pasada porque hay un espíritu en los equipos de Luis Enrique que hace que sus jugadores corran, peleen y den todo en cada partido. Esos elogios de Kompany hacia un rival en la rueda de prensa del día anterior al partido no son el gesto de alguien que subestima al adversario. Son el reconocimiento honesto de un técnico que conoce el fútbol europeo de primera mano y que sabe exactamente con qué tipo de equipo se va a enfrentar esta noche en París. La actitud de Kompany en la rueda de prensa también contrasta de manera interesante con el tono que habitualmente tienen los técnicos de grandes clubes antes de partidos de esta magnitud. La mayoría tiende a bajar el perfil, a hablar de respeto mutuo y a evitar cualquier declaración que pueda ser interpretada como exceso de confianza. Kompany hizo todo eso. Reconoció la calidad del rival. Elogió a Luis Enrique públicamente. Admitió la dificultad de la eliminatoria, pero al mismo tiempo fue perfectamente claro sobre la ambición del Bayern Múnich. Quieren el título que el PSG tiene. Esa combinación de respeto hacia el rival y claridad sobre el objetivo propio es exactamente el tono que los equipos que ganan títulos muestran antes de los partidos que importan. Pero lo que te voy a contar ahora sobre la respuesta de Kompany, cuando le preguntaron si el PSG tenía ventaja como campeón defensor, es lo más importante de toda la rueda de prensa. La frase específica sobre el hambre de gloria también tiene una resonancia particular en el contexto de lo que el Bayern Múnich ha sido históricamente. El Bayern es el club más ganador de Alemania, el club con más títulos de Bundesliga, un club cuya identidad está construida sobre la victoria, y cuando Kompany usa la palabra gloria para describir lo que el Bayern busca en esta eliminatoria, está apelando a esa identidad histórica del club y conectando la ambición actual del equipo con la tradición de ganar que el Bayern construyó a lo largo de más de un siglo de historia. Luis Enrique habló antes que Kompany y dijo que el PSG se ve un poco favorito sobre el Bayern principalmente porque son los actuales campeones y defensores del título. Es una posición lógica y comprensible.
El PSG ganó la Champions la temporada pasada. Llega a esta semifinal por tercer año consecutivo. Y el orgullo de defensor del título es también una fuente de confianza que un equipo de ese nivel tiene todo el derecho a usar como argumento. Kompany escuchó esa declaración y respondió con precisión y sin rodeos. Dijo que desde su perspectiva, los campeones defensores están en todo su derecho de afirmar eso, que el Bayern está peleando por el título que el PSG ganó el año anterior, que ellos merecen el elogio. Pero luego vino la frase que resume la mentalidad del Bayern Múnich antes de este partido. Nosotros queremos lo que ellos tienen. Tenemos hambre de gloria. Mañana es el primer partido. Habrá un segundo en Múnich y esperamos demostrar que somos mejores que ellos cuando termine la serie. Esa frase, nosotros queremos lo que ellos tienen, es también una declaración de intenciones sobre lo que Luis Díaz va a salir a buscar esta noche en el Parque de los Príncipes, el mismo estadio donde en noviembre marcó 2 goles en 32 minutos antes de que el árbitro lo expulsara y el Bayern ganó de todos modos, y donde esta noche llega con 26 goles y 20 asistencias en la temporada y con la ambición del equipo que quiere el título que el PSG tiene. La declaración de Luis Enrique también merece ser analizada con la atención que requiere porque no fue solo el discurso de un entrenador que defiende su posición antes de un partido importante. Fue también el reconocimiento de alguien que conoce el fútbol con profundidad de que el Bayern Múnich de Luis Díaz es el equipo más difícil con el que el PSG podría haberse cruzado en esta fase de la competición. Luis Enrique dijo que le encantan todos los jugadores del Bayern, que individualmente y colectivamente son muy buenos, que como equipo ya han exhibido su nivel, y añadió algo sobre la regularidad que tiene una lectura muy específica. Dijo que en términos de regularidad el Bayern está un poco por encima del PSG. Esa concesión, reconocer que el rival es más regular a lo largo de la temporada, es una de las evaluaciones más honestas que un técnico puede hacer sobre su propio equipo comparado con el rival la víspera de una semifinal de Champions. Luis Enrique también fue directo sobre cómo piensa frenar a Díaz y a Olise. Confía en sus laterales, Nuno Méndez por la derecha y Achraf Hakimi por la izquierda. Dijo que son dos jugadores que defienden muy bien, pero que el PSG no negocia su manera de jugar, que quieren ganar el partido y que hay que saber defender, pero que también hay que atacar más que defender para ganar. La frase específica de Luis Enrique sobre la regularidad también tiene una lectura que va más allá del partido de esta noche, cuando el técnico del PSG dice que, en términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima de su equipo, está reconociendo que en el conjunto de la temporada el Bayern ha sido más consistente. Y esa consistencia tiene un nombre muy concreto. Es la consistencia de Díaz marcando o asistiendo en los partidos más importantes. Es la consistencia de Kane con 52 goles en la temporada. Es la consistencia de Olise desequilibrando semana a semana. Esa regularidad que Luis Enrique reconoce en el Bayern es también la regularidad del equipo más difícil de parar en el fútbol europeo en este momento de la temporada. La mención específica de Luis Enrique sobre Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise también dice algo concreto sobre el respeto que el PSG tiene ante el ataque del Bayern Múnich. Luis Enrique dijo que le encantan todos los jugadores del Bayern, que son muy buenos individualmente y colectivamente. Y cuando le preguntaron específicamente cómo frenar a los atacantes bávaros, en particular a Olise y a Díaz, su respuesta fue la de alguien que confía en sus laterales para resolver ese problema, pero que sabe que resolver ese problema no es sencillo. Hakimi va a marcar a Díaz por la izquierda. Nuno Méndez va a marcar a Olise por la derecha. Esa es la estructura defensiva del PSG para frenar al trío más productivo del Bayern. Pero lo que Luis Enrique no dijo y que el análisis de la temporada deja implícito es que frenar a Díaz es exactamente lo que el Mainz intentó el sábado, lo que el Leverkusen intentó durante 92 minutos en el Valle Arena, lo que el Real Madrid intentó en el Bernabéu y en el Allianz Arena. Y en todos esos partidos, Díaz encontró la manera de ser determinante.
La pregunta que el PSG tiene que responder el martes no es si Hakimi puede con Díaz en un duelo individual aislado. La pregunta es si puede con él durante 90 minutos cuando el colombiano se mueve entre zonas, cuando busca el interior, cuando presiona alto y cuando aparece en el área en el momento que nadie lo espera. El PSG tiene también sus propios argumentos ofensivos que el análisis del partido no puede ignorar. Dembélé lleva una temporada extraordinaria con el PSG y ha demostrado que en los partidos grandes de la Champions tiene la calidad individual para decidir un resultado. Kvaratskhelia llegó en enero desde el Nápoles y se ha adaptado con una velocidad que los propios aficionados del PSG reconocen que superó todas sus expectativas. Y el sistema de Luis Enrique que construye desde la presión alta y la verticalidad rápida es el que mejor puede aprovechar los espacios que el Bayern deja cuando ataca con varios jugadores al mismo tiempo. Esa es la amenaza que Kompany tiene que resolver en defensa esta noche. Y fue exactamente lo que Kroos señaló cuando dijo que el Bayern tendrá que defender mejor que contra el Real Madrid. Y ahora viene la frase de Kompany que más directamente define lo que el Bayern Múnich espera de Luis Díaz esta noche. Cuando un periodista le preguntó a Kompany si confiaba en su ataque para resolver la eliminatoria, el técnico belga respondió con una claridad que el Bayern Múnich raramente expresa con esa economía de palabras antes de un partido importante. Dijo que se necesita calidad y que el Bayern la tiene. Esa frase, se necesita calidad y nosotros la tenemos, es también la declaración de un entrenador que confía plenamente en los jugadores que tiene disponibles para este partido. Y entre esos jugadores, el que más minutos ha acumulado en la temporada, el que nunca le dijo que no al entrenador cuando le pidió que estuviera en el campo, el que marcó en el Bernabéu y en el Allianz Arena contra el Real Madrid y en el Parque de los Príncipes contra el PSG en noviembre, es Luis Díaz. La confianza de Kompany en el ataque del Bayern no es abstracta. Está respaldada por 44 partidos de la temporada, donde ese ataque funcionó con una consistencia que ningún otro equipo de Europa puede igualar en este momento. Y en el centro de ese ataque, como el jugador más determinante en los momentos que más importaron, está el colombiano de Barrancas. El dato de la lesión de Guerreiro también forma parte del contexto de este partido que hay que tener presente. El Bayern anunció que Rafael Guerreiro sufre un desgarro menor y es baja para el partido de esta noche. Guerreiro era el lateral izquierdo titular del Bayern que cubría el flanco donde Díaz ataca. Con su ausencia, Kompany va a tener que resolver esa posición con otra alternativa, y esa situación podría en principio parecer una desventaja para el Bayern, pero en la práctica el lado donde Díaz juega no es el lado que Guerreiro cubre. Es el lado que Díaz protege defensivamente cuando el Bayern no tiene el balón y el que el colombiano abandona cuando el equipo ataca. La ausencia de Guerreiro afecta al flanco derecho del esquema ofensivo del Bayern, más que al flanco izquierdo donde Díaz opera. Y Kompany tiene suficiente profundidad en el plantel para resolver esa baja con jugadores que conocen perfectamente lo que el técnico les pide en esa posición. La historia personal de Kompany con el PSG también añade un matiz interesante al análisis de esta rueda de prensa. Kompany fue el técnico que llevó al Bayern a ganar la Bundesliga en su primera temporada al frente del club. El técnico que construyó el equipo con el que el Bayern venció al PSG en la fase de liga hace año y medio. El técnico que confió en Díaz cuando la hinchada bávara lo cuestionaba. Y el técnico que ahora dice que el Bayern quiere lo que el PSG tiene. Esa coherencia en el mensaje, desde la primera rueda de prensa de la temporada hasta esta última víspera de la semifinal de Champions, es también parte de lo que define el carácter de este Bayern Múnich, que el martes llega al Parque de los Príncipes. La perspectiva histórica de lo que este partido significa también merece ser mencionada porque añade una dimensión que los que llevan décadas siguiendo el fútbol colombiano y latinoamericano en Europa pueden apreciar con la perspectiva adecuada. El Bayern Múnich y el PSG son los dos proyectos más ambiciosos del fútbol europeo en la última década. Uno desde la tradición y la historia de un club que lleva 125 años construyendo su identidad como el club más ganador de Alemania. El otro desde la inversión masiva de un proyecto que en poco más de una década construyó una plantilla de primer nivel mundial.
Y en el centro de ese enfrentamiento entre los dos proyectos más poderosos del fútbol continental está Luis Díaz, el jugador que el PSG intentó fichar en el verano de 2024 y que el Liverpool bloqueó. El jugador que el Bayern contrató en el verano de 2025 después de que el PSG bloqueó la salida de Barcola. El jugador que en noviembre de 2024 marcó 2 goles en el Parque de los Príncipes antes de que lo expulsaran. Y el jugador que esta noche vuelve a ese mismo estadio con 26 goles y 20 asistencias en la temporada, y con la frase de Kompany todavía resonando. Nosotros queremos lo que ellos tienen. Esa ambición colectiva tiene esta noche en el Parque de los Príncipes su primera oportunidad de convertirse en realidad. La final de Budapest tendría también un significado específico para el fútbol colombiano y latinoamericano que va más allá de los títulos individuales de un jugador. Si Díaz llega a la final de Budapest y el Bayern gana, el fútbol colombiano habrá dado en una sola temporada el mejor rendimiento de su historia en la Champions League. No a través de una figura individual en un torneo aislado, sino a través de un jugador que fue determinante partido a partido a lo largo de toda una campaña completa en el torneo más exigente del mundo. Y esto nos lleva exactamente a lo que está en juego esta noche en París. Y en ese escenario, la frase de Kompany desde la rueda de prensa del lunes resuena con un peso adicional. Nosotros queremos lo que ellos tienen. Esa ambición colectiva que el técnico belga expresó con esa economía de palabras incluye a Luis Díaz en el centro de la conversación, porque el jugador con más minutos del equipo en la temporada, el que nunca dijo que no, el que marcó en los partidos que más importaron, es también el jugador que esta noche va a salir al campo del Parque de los Príncipes con esa hambre de gloria que Kompany describió como el estado de ánimo del Bayern Múnich antes de este partido. El Bayern Múnich llega al Parque de los Príncipes con 2 títulos en el bolsillo, la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, con la final de Copa de Alemania asegurada para el 23 de mayo en Berlín, y con esta semifinal como el paso que falta para completar el triplete más grande que el Bayern Múnich ha podido ganar en esta era. Si el Bayern elimina al PSG en esta eliminatoria, llega a Budapest el 30 de mayo siendo el primer Bayern en aspirar al triplete desde el de Guardiola en 2013. Y Luis Díaz estaría a un partido de convertirse en el segundo colombiano de la historia en ganar el triplete después de Iván Córdoba con el Inter de Milán de Mourinho en 2010. El PSG llega también con una ambición muy concreta: ganar la Champions 2 temporadas consecutivas, algo que en la era moderna del fútbol europeo solo el Real Madrid de Zidane con Ronaldo consiguió en 2016 y 2017. Ese es el nivel de la apuesta que los dos equipos hacen esta noche en el Parque de los Príncipes, y ese es el escenario en el que Díaz va a jugar esta noche con la misma mentalidad con la que el entrenador define al Bayern Múnich antes del primer partido. Nosotros queremos lo que ellos tienen. Tenemos hambre de gloria. Creen que la frase de Kompany, nosotros queremos lo que ellos tienen y tenemos hambre de gloria, refleja la mentalidad correcta para el Bayern Múnich antes de un partido en el que el PSG juega como local con la ventaja de ser el campeón defensor, o que el Bayern hubiera hecho mejor en adoptar un perfil más bajo antes del primer partido y reservar las declaraciones de ambición para después de los resultados. ¿Piensan que la confianza de Luis Enrique en sus laterales Hakimi y Nuno Méndez para frenar a Díaz y a Olise es suficiente para neutralizar el ataque más productivo de la Bundesliga en esta temporada, o que Díaz va a encontrar de todas formas la manera de ser determinante tal como lo fue en el mismo estadio en noviembre? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano y latinoamericano ver a Luis Díaz jugando esta semifinal de Champions, siendo el jugador que Kompany eligió mencionar cuando dijo que el Bayern tiene la calidad que necesita para ganar esta eliminatoria? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta semifinal te tiene el corazón acelerado. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.